Amigas y amigos de plataforma, hoy es miércoles 23 de enero y estamos exactamente a 11 días de las elecciones en este país. 3 candidatos y un fantasma. Digo lo del fantasma porque nadie sabe, al menos yo no me di cuenta, de dónde surgió este partido Vamos, pero en todo caso es el cuarto candidato que está en contienda. Un saludo a todos y todas los que ven este programa en México, Estados Unidos, Suecia, Australia, Italia inclusive. O sea, en todas partes del mundo prácticamente hay salvadoreños. O sea, los salvadoreños somos los ciudadanos del mundo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de varias cosas. Obviamente todas están referidas al proceso electoral. Y vamos a partir precisamente de eso. Hablando del proceso electoral, vamos a ver cuál es la variable interviniente que estamos sufriendo como población en los últimos días. Me refiero específicamente al asesinato de los policías. Últimamente hemos visto que se ha agudizado la violencia y tiene como blanco principal a los policías. Y lo que se quiere es meter miedo en la sociedad del miedo. Nosotros somos una sociedad del miedo. Basta con que vayamos a una colonias de los sectores populares, y lo que vamos a ver son alambrados, rejas, barrotes, vigilantes. Es decir, vivimos encerrados en nuestros propios claustros porque le tenemos miedo a todo. Le tenemos miedo a los vecinos, le tenemos miedo a la vida, le tenemos miedo a la violencia, y eso hace que nuestras casas se conviertan en verdaderas cárceles de máxima seguridad que consideramos nosotros es el único lugar donde podemos estar medianamente seguros. Ahora, ¿por qué se genera el miedo? ¿Por qué se provoca el miedo? El miedo se provoca para que los salvadoreños sintamos miedo a cambiar, miedo a pensar, miedo a tratar de hacer las cosas diferentes. Y ese miedo que gobierna la sociedad y que gobierna nuestras comunidades, ese miedo hace que nos enfrentemos pobres contra pobres, desposeídos contra desposeídos, excluidos contra excluidos, hambrientos contra hambrientos. Ese es el enfrentamiento que vemos. La violencia que se está generando, una violencia peligrosa, que se está generando producto de las campañas electorales, en este caso, campañas electorales que tratan de basarse en su aspecto más sucio. Esa violencia nos está enfrentando a los salvadoreños, pero está enfrentando al pueblo salvadoreño, está enfrentando a los iguales. Esos actos de violencia que vemos en los cuales se atacan entre sí personas que defienden a un candidato diferente, lo que tratan de generar al final es el miedo a que la gente pueda pensar distinto, y nos estamos enfrentando entre nosotros mismos, y eso hace de las campañas electorales una especie de circo romano donde los gladiadores son las personas que conviven con nosotros en la comunidad. Eso es lo que se está generando. Ahora, si eso sucede así, el miedo va a seguir gobernando esta sociedad. A las dictaduras, cuando se les preguntaba cuál era la forma para controlar a la gente, las dictaduras siempre respondían que la gente solo se puede controlar con el miedo. Porque el miedo, en las dictaduras o en las sociedades dictatoriales, el miedo es el cimiento del orden público. Entonces, las dictaduras decían, es mejor golpear a una persona y hacerlo en público que golpear o asesinar a todas aquellas personas que han perdido el miedo. Ahora, nosotros como salvadoreños hemos sobrevivido presidentes genocidas, hemos sobrevivido masacres, hemos sobrevivido calamidades y seguimos siendo un pueblo que en algunos momentos busca y encuentra la esperanza. Entonces hemos sufrido todo eso. Sin embargo, se está fomentando en este momento el miedo para que el miedo gobierne la decisión que vamos a tomar. Otro aspecto que quiero tocar es el hecho de que se está volviendo o se está recrudeciendo, diría yo, la campaña sucia ya en los últimos días de este proceso electoral. Y esa campaña sucia hoy recurre
a la religión. O sea, se recurre a la religión como una forma o como un aspecto para meter miedo, y se recurre a la religión en un estado laico. ¿Qué significa un estado laico? Significa que ni la iglesia va a tomar o va a monitorear las decisiones que tengamos, y significa también que todas las personas somos libres de escoger la religión, los tipos de posicionamientos políticos, los aspectos culturales, es decir, tenemos libertad para eso sin que esté metido de por medio el aspecto religioso. Al menos esa es la definición de un estado laico. Los partidos son laicos. Sin embargo, lo que estamos viendo con estas campañas, con esta campaña electoral, es que los partidos políticos que se definen como laicos recurren al pensamiento mágico religioso. Ahora, recurrir a este tipo de pensamiento se hace sobre la base de pretender alcanzar dos cosas. Primero, generar una especie de cacería de brujas para que el pueblo salga con sus antorchas a buscar a las brujas, es decir, a buscar a los enemigos que piensan distinto a él. Y también, por otro lado, hace que las elecciones sean una especie de ensayo sobre la ceguera. Una propaganda sucia como la que estamos viviendo nos lleva de regreso a la Santa Inquisición. Nos lleva de regreso al 10 de mayo de 1975, que es el día en que fue asesinado Roque Dalton. Roque Dalton se ha puesto de moda, al menos en esta campaña electoral, pero lo que vemos cuando estamos analizando los aspectos de esta campaña, cuando estamos analizando que se recurre al pensamiento mágico religioso y al miedo, lo que estamos viendo es que precisamente se está generando una especie de censura, o quieren que el mismo pueblo establezca una especie de censura, porque los que se enfrentan en las calles, en los mitines, es el pueblo contra el pueblo. Entonces lo que se está generando es eso, y nos lleva de regreso a la Santa Inquisición. Y como la Santa Inquisición del siglo XIII, también en el caso salvadoreño tenemos nuestros propios cizañosos. Son los analistas de derecha, por lo general, que meten la cizaña en la gente o que tergiversan los análisis que se hacen sobre la realidad para tratar de que el pueblo se enfrente contra el pueblo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, obviamente, es dividir a la gente, porque un pueblo dividido difícilmente puede tomar decisiones autónomas. Entonces, el objetivo es ese. Sin embargo, nosotros venimos políticamente de una experiencia en la cual nos dimos cuenta de que si no hay unidad, no puede haber una lucha que sea victoriosa. La izquierda misma, eso lo reconocimos en los años 70 y 80, la izquierda misma no se puede definir así, como la izquierda, sino que lo que existió en esos años, en esas décadas, fueron las izquierdas. Allí estábamos los marxistas, los leninistas, los trotskistas, los maoístas, los anarquistas. Pero al final todos esos grupos, todos esos posicionamientos ideológicos distintos se unen para hacer una lucha en busca de mejores espacios democráticos, en busca de superar la pobreza y en busca de instaurar una especie de sociedad un poco más justa. Ahora, campañas sucias, campañas basadas en el miedo, están provocando que se den en el país, antes del proceso electoral mismo, al menos 3 tipos de fraudes. Un fraude que yo denomino el fraude ideológico, que es el fraude al imaginario, que es que nos prometan cosas que no van a cumplir, o que las prometan quienes sabemos no las van a cumplir porque están en contra de sus intereses de clase. Pero también existe el fraude de la caja negra, o al menos yo así lo llamo, el fraude de la caja negra, que es el fraude que se pudiera realizar con la tecnología. Y el más patético de los fraudes es el fraude que se pudiera gestar ya en los propios centros de votación. Es decir, parece ser que se les está pidiendo a algunas personas que traten la manera de quitarle votos al contrincante. Y eso es llevar al pueblo, es decir, llevar a las personas que están presentes o que van a estar presentes en las juntas receptoras de votos, es pedirles que ellos se ensucien las manos, y que ellos cometan ese fraude, es decir, una traición consigo mismo. Ahora, esto de usar la religión obviamente es una campaña sucia que tiene
resultados que no van a ser nada beneficiosos para el país. Vimos ahí una especie de propaganda electoral donde sale una familia y dice que ellos van a votar por un candidato que crea en Cristo. Ahora, los que asesinaron a Monseñor Romero creían en Cristo. Los que asesinaron a las 4 monjas norteamericanas creían en Cristo. Los que masacraron a los campesinos e indígenas en 1932 también creían en Cristo. Los que expropiaron las tierras comunales y los ejidos también creían en Cristo. Entonces, cuando se dice que hay que votar por un candidato que cree en Cristo, ¿en qué se está pensando? ¿O en qué tipo de Cristo estamos pensando? Y aquí hay una cosa. O sea, Cristo es el pueblo. Si queremos verlo desde la óptica o desde la esencia de las homilías de Monseñor Romero, Cristo es el pueblo. Entonces estaríamos pensando que hay que elegir un candidato o que hay que elegir un presidente que cree en el pueblo. O sea, Cristo es el pueblo. ¿Y por qué Cristo es el pueblo? Porque ese pueblo es crucificado todos los días en la cruz del hambre. Ese Cristo, a ese Cristo que es el pueblo, se le clavan las boletas de empeño para poder colgarlo. Ese Cristo que es el pueblo es azotado con los intereses bancarios o con los intereses hipotecarios que lo hacen perder sus pequeñas casas. Ese Cristo que es el pueblo deambula por el desierto de la migración. Ese Cristo que es el pueblo, el tronar de dedos de las deudas que aúllan por la noche, son sus matracas en la procesión del silencio. Ese Cristo que es el pueblo, también vende a su hermano por las 30 monedas de cobre del salario mínimo. Ese Cristo que es el pueblo, tiene como Biblia las oraciones que rezan las madres y los padres todas las noches para que sus hijos regresen con bien a sus casas. Y ese Cristo tiene como púlpito el canasto de verduras, el cajón para lustrar las botas, el cuaderno, el calvario, el infierno de las maquilas. Para este Cristo que es el pueblo, el primero de sus 10 mandamientos es: le darás de comer a tus hijos todos los días. Sus 3 divinas personas son la familia, la comunidad y los amigos. Ese Cristo que es el pueblo, mira como paraíso terrenal la casa de empeño o la cárcel. Ese Cristo que es el pueblo, también tiene que aprender a hacer respetar su fe, su convicción, su forma de pensar. Ese Cristo que es el pueblo tiene sus propios procesos de resurrección, pero tiene más procesos de santo entierro. Entonces, la religión del pueblo es una religión de carne y hueso. Monseñor Romero hizo una metáfora de la revolución social haciendo referencia a Dios. Entonces, haciendo referencia a la utopía. Ahora, si nos están hablando o están tratando de manipular a la gente con argumentos religiosos diciendo que hay que votar por un candidato que cree en Cristo, pues en este caso, Cristo es el pueblo. Y así como Cristo es el pueblo, ese Cristo también tiene sus propios procesos en los cuales hace de la rebeldía una forma de hacer valer sus derechos. Uno de los pasajes de la Biblia que más se obvian o que se obvian casi siempre es el pasaje en el cual Cristo saca a latigazos a todos los mercaderes que se han tomado el templo. Ese pasaje de sacar a los mercaderes, es decir, de sacar del país o de la sociedad o del gobierno a todos aquellos que han llegado a lucrarse de los fondos del Estado. Ese pasaje es el que este Cristo, que es el pueblo, debe repetir.
Ahora, nosotros como pueblo, nosotros como votantes, no debemos sudar calenturas ajenas. Ninguno de nosotros debe meter las manos al fuego por ningún candidato. Si el compañero o el vecino o incluso un familiar piensa de modo distinto o sus aficiones partidarias son diferentes, ¿cuál es el problema? Sin embargo, estamos viendo que se está generando una especie de enfrentamiento visceral, y ese enfrentamiento visceral no lo vemos entre los candidatos, lo vemos entre las personas que andan en la calle pegando con las banderas, haciendo propaganda de toda forma, ¿sí? Porque cada uno de ellos, aunque tenga opciones diferentes, tiene la esperanza de que ese partido político le va a resolver los problemas. Ahora, después de las elecciones, como decía Serrat, vuelve el pobre a su pobreza y vuelve el rico a su riqueza y vuelve el señor cura a su misa. Se acaba la fiesta. Se acaba la fiesta en la cual el rico se codea con el pobre, carga a sus hijos, da abrazos, etc. Nosotros tenemos una opción, cada uno de nosotros tenemos una opción partidaria, defendámosla con argumento, hagamos lo posible porque nuestro candidato gane y nada más. O sea, no tienen por qué llevar al pueblo a ese nivel de perversión, de enfrentarlo entre sí, porque eso hace menos válidas las elecciones. Miedo, recurrir a la religión, lo que está tratando en el fondo es de generar un sentimiento de pesimismo en la población que se traduzca en abstencionismo. Ahora, cada uno de nosotros debemos preguntarnos a quién beneficia que la gente no vaya a votar el 3 de febrero. Porque lo que se está haciendo es, bueno, si yo no puedo vencer a este candidato de esta forma, o no lo puedo vencer con la campaña sucia per se, entonces lo voy a vencer con el abstencionismo. La teoría política nos dice que el abstencionismo favorece siempre a los partidos tradicionales. Entonces, lo que se está tratando de hacer es que la gente, o la gente que tiene una opción distinta, o la gente que cree que su voto tiene validez, salga a las calles a votar. Y eso me lleva al otro aspecto que quería tocar. Yo creo que los partidos políticos, tanto Arena como el FMLN, se han equivocado al hacer de Nayib Bukele su enemigo principal. El punto es que existe desilusión, existe descontento, pero ese descontento no es producto de que exista Nayib Bukele como tal. O Nuevas Ideas no existe porque existe Nayib Bukele como tal. Hay un descontento y eso se traduce en aspectos organizativos, punto. Un partido revolucionario debería reconocer eso, ¿sí? O un partido que quiere cambiar o quiere llegar al poder debería reconocer eso también. Entonces, ahí vemos que dentro de esa campaña sucia o cacería de brujas, inclusive se ha hablado de tratar de meter preso a Bukele o tratar de meter preso a otro candidato. Pero nosotros hemos aprendido en este país que uno puede meter preso al hombre, pero no puede meter preso al fantasma. Si el fantasma siempre va a deambular. Y si nosotros metemos preso a alguien, van a surgir otros que se van a poner al frente del descontento. Esa es la parte que no se logra reconocer, ¿no? Dejemos que el pueblo elija libremente. Las encuestas son un reflejo de lo que está pensando la gente en este momento. Pedirle a la población que no le haga caso a las encuestas es pedirle a la población que no le haga caso a la opinión de su semejante. El día de las elecciones puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero eso no va a significar que las encuestas estaban equivocadas, porque sería como tratar de pronosticar el clima del día anterior. O sea, si las cosas el día de las elecciones se dan distintas, lo que hay que hacer o lo que debemos hacer los analistas es evaluar qué fue lo que sucedió. Sin embargo, ahí están las encuestas. Yo creo que lo más sano para la salud mental del pueblo sería que esto se defina en una primera vuelta. Realmente ya sería atentatorio de nuestra salud mental seguir escuchando ese tipo de propaganda negra o ese tipo de propaganda sucia.
Yo creo que si nosotros pusiéramos a las empresas que fabrican cerveza a elaborar la estrategia electoral, estoy seguro que se ganaría en primera vuelta, porque nadie aguantaría dos leyes secas en un mes. Muchas gracias.